Hola, yo soy Antonio Guzmán, sexólogo y psicoterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar en este programa sobre los cuatro olones de la sexualidad humana, o los cuatro ejes, para que podamos entender un poco mejor sobre esta frase. Así es que te invito a que te quedes y que le des un like si es que este programa te gusta o crees que puedes compartirlo con alguna otra persona. Estamos transmitiendo en vivo y yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a las personas que ya se están conectando, que están aquí también con nosotros. Y recuerden que aquí la idea es seamos comunidad. Así es que si tú tienes alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer, puedes escribirla en el área de preguntas o en los comentarios. A mí me va a encantar, además, pues que puedas darte la oportunidad también de que esto que tú dudas, probablemente a alguien más le va a servir, ¿no? Te mando un besote a mi primaza del Primor también, que ya está en línea y que me encanta. Hola, dice detalles, y le mando un saludo también, Mapi, también un saludo a mi madre que está acá en línea. Y bueno, pues estamos transmitiendo, como te decía, en vivo. Estoy viendo que apenas está entrando la señal de aviso para algunos otros de los seguidores. Y quiero empezar ya porque además no vamos a perder el tiempo sobre esto, ¿sí? Los cuatro olones, se le llama olón con H, ¿sí? A esto que significa un eje o un eje que soporta, ¿sí? Que mantiene entonces a una estructura. Y esto que te voy a comentar está inspirado, el tema del día de hoy está inspirado en un trabajo de mi amigo el doctor Eusebio Rubio, que tiene su propia teoría, la teoría de los cuatro olones, y que a mí me ha parecido una de las maneras más básicas y sencillas de poder plantear la sexualidad humana en general. Y esto es lo que quiero traer entonces contigo para presentártelo a ti como me lo presentaron a mí también, porque me pareció una herramienta muy buena para poder descubrir qué áreas de la sexualidad me está faltando todavía trabajar un poco más. Porque luego tenemos por costumbre creer que la sexualidad es sexo, y no es así. La sexualidad es mucho más que sexo. El sexo es una de las áreas de la sexualidad. Y partiendo de esto, nosotros decimos entonces que la sexualidad la vivimos siempre, en todo momento, en todos los días. Es decir, cada aspecto de mi vida tiene una relación directa sobre el manejo o la administración o la vivencia, la experiencia de la sexualidad humana. Y te voy a decir entonces los cuatro ejes. Yo quiero que te imagines esto como si estuviéramos hablando de cuatro patas de una mesa, ¿sí? Y que entonces sabemos que esas patas de la mesa son las que van a permitir que esa mesa esté en condiciones de poder, vamos, sostener toda un platillo, etcétera, o alguien que se subió a la mesa, ¿no? Estoy pensando de repente en una cantante que se sube al piano y se pone a cantar acostada, ¿no? Me parece una de las escenas más sensuales que puede haber. Pero bueno, ese es asunto mío. Yo lo que te quiero decir es, el primer eje que vamos a considerar es este que denominamos el vínculo afectivo. Sí, tal cual como lo estás escuchando. Nosotros vivimos la sexualidad a partir de vínculo afectivo. Así tal cual, cuando yo estoy entregando entonces una expresión de amor, una expresión de afecto hacia alguien o hacia algo, ahí en ese momento estoy viviendo la sexualidad. Es uno de los ejes más importantes porque determina también tu propia forma de vincularte con los demás, la manera en la que tú te conectas. Te quiero recordar que la conexión, vamos, el canal que usamos, ¿sí?, para ponernos en contacto con nuestro mundo, con la realidad, son las emociones. Entonces, en la medida en la que tú vayas observando, revisando las emociones que vives, en esa medida vas a ir detectando también qué tanto te pones en contacto con tu propia realidad. Las emociones son el contacto que vivimos entre esta persona que soy y la realidad que me rodea. Vamos. Por eso le damos esa importancia al vínculo afectivo. Lo común que escuchamos cuando hablamos de sexualidad y vínculo afectivo es que decimos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en este caso una persona se está conectando con alguien más a partir de este vínculo, de esta forma en la que dice, bueno, si eso se trata de una pareja o una situación amorosa, pues se entiende que haya vínculo afectivo y que se comprenda que esto va encaminado a la vivencia de la sexualidad. Sin embargo, déjame decirte, todo vínculo afectivo es una experiencia tal cual de la sexualidad. Y te pongo un ejemplo que luego va a escandalizar a algunas personas, ¿no? Cuando un padre, un papá, ¿sí?, toma en sus brazos a su hijo, ¿sí?, a su bebé,
y lo mira a los ojos y empieza entonces a establecer contacto físico, contacto visual, ese contacto emocional que está todavía más allá, ¿sí?, de lo que alcanzamos a ver, eso, ese vínculo afectivo, esa es vivencia de la sexualidad. Y más de alguno seguramente va a decir, hey Antonio, ¿cómo se te ocurre decir que la sexualidad se vive a través de hijo y padre? Claro que sí, pero se está viviendo el entendido que tenemos de esta sexualidad como tal. En general, vínculo afectivo es una experiencia de sexualidad. El vínculo afectivo en una pareja también es evidentemente una experiencia de la sexualidad, pero también incluye estos abrazos que luego se dan los compadres, que son bien amigos y bien machos, y dicen, compadre, ¿cómo lo quiero? Eso es vínculo afectivo. Y esa es otra de las expresiones de la sexualidad humana, tal como lo plantea, te decía yo, en su trabajo, en su teoría de los 4 olones, el doctor Eusebio Rubio nos está hablando de que esto que te estoy comentando es una aproximación, por supuesto. Si no te voy a presentar toda la teoría ahorita, pero sí es una aproximación, porque me interesa que tú puedas revisar cuál de los 4 elementos, esos 4, es entonces el que estás viviendo con mayor intensidad, y a la vez puedas descubrir cuál es el que estoy viviendo con menos intensidad. Me voy al segundo. El segundo, y no están en orden, te lo estoy diciendo en el orden que se me está ocurriendo, ¿no? Recuerda que si tienes alguna pregunta, puedes colocarla en la zona de preguntas. Le mando un saludo a todos mis amigos, seguidores, a mis compañeros y a mis colegas. Por ahí estoy viendo algunos de mis colegas sexólogos también que ya están en línea. Un saludote y un abrazo. Gracias por estar aquí también. Otro es el erotismo, ¿sí? La vivencia del erotismo es la que conocemos regularmente como la vivencia de la sexualidad, porque eso nos han enseñado socialmente hablando. Decimos que el ejemplo del erotismo es la postura que podemos tomar para decir, alguien está viviendo sexualidad a partir de que se erotiza. Y sabes, sí tienes razón, es una expresión la más conocida, ¿no? Esta es la parte, como te decía, sexualidad es mucho más que sexo, ¿sí? Porque obviamente el sexo es parte de este eje que es el del erotismo. Yo te puedo decir que el erotismo es, así como te lo diría de una manera sencilla, más práctica, más fácil de poder construir, el erotismo viene a ser esta vivencia del placer a través de los sentidos. Así, si tú te lo conectas en ese entendido, vas a ir descubriendo que esta vivencia del placer a través de los sentidos es lo que me lleva a vivir entonces una experiencia erótica. Que esta experiencia del erotismo puede o no tener una respuesta sexual humana, ¿sí? La respuesta sexual humana, recuerda, en otros programas lo hemos mencionado, es esta que se genera en el ser humano a partir de una etapa de un proceso de deseo que luego va encaminado a la excitación y que tiene otros elementos como la meseta, el orgasmo, la resolución o el absoluto de repente, ¿no? Bueno, cuando hay una respuesta sexual humana, podemos hablar de que ese erotismo entonces está detonando en mí esto que conocemos como la respuesta, la típica forma en la que alguien puede decir estoy sintiendo deseo o esta intensa sensación de estar con alguien y entonces colocar en el deseo implica que yo esté sintiendo unas ganas inmensas de estar en contacto con esta otra persona y que me va a brindar además una satisfacción. Bueno, todo erotismo, ¿sí?, se va a vivir inicialmente, te digo, como una respuesta a estos que son nuestros sentidos, ¿sí? Es decir, yo huelo a alguien y esta sensación de olor puede llevarme a una respuesta sexual y entonces empiezo a sentir deseo y esa es una respuesta erótica, ¿sí? O a lo mejor a algunas personas les gusta más, por ejemplo, que les atrae más ver algo o ver a alguien y eso está generando también una respuesta de placer. Otras personas a través del oído, otros a través del gusto y otros a través del tacto, ¿sí? No es lo mismo si yo te hablo, por ejemplo, imagínate entonces que tu pareja se acerca a tu oído, tú le dices, hola, buenos días, amor, ¿cómo estás? Y tu pareja entonces se acerca misteriosamente y lentamente se acerca a tu oído, a tu oreja, y te dice suavemente, hola, mi amor, ¿sí? Así con un suspirito apenas. Y entonces se acerca y en ese momento tú estás viviendo una sensación de placer, pues tu pareja, pero además entró por el oído ese estímulo
que para ti además tiene una construcción un poco más profunda, que tiene un significado que puede detonar entonces el deseo y la excitación en el proceso natural de una respuesta sexual humana. Esta es la forma en la que podemos decir así de manera muy general, ¿sí? Para no darte una clase como tal del erotismo, porque esto es muy intenso, nos lleva meses poder explicar esto, pero quiero decirlo de una manera muy sencilla, pues esta es una respuesta erótica que puede, en todo caso, estar en la zona de la respuesta sexual humana. El placer, ¿sí? El placer, la vivencia del placer. Ahora, hay otro tipo de placer que está también dentro del erotismo que no detona una respuesta sexual humana. Y a esa también le podemos llamar el placer del erotismo. Nada más que no es aquella que te prende, ¿sí? A nivel de respuesta sexual. Y yo puedo darte como ejemplo un olor, un perfume. Por ejemplo, tú saludas a alguien porque no sientes ninguna atracción, pero de repente saludas y hueles ese perfume que trae y te encantó ese perfume. Y entonces sientes placer mientras hueles ese perfume. Esa es una experiencia erótica. Aun cuando tú no estás teniendo una respuesta sexual evidente en ese momento, con esa persona que además no sientes ninguna atracción, pero hay placer por lo que acabas de oler. O te pongo un ejemplo todavía más claro. Mira, había un anuncio de champús que yo creo que ya ni está, que se llamaba el Herbal Essences. Había un anuncio que causó mucha controversia, porque era una chica que se bañaba en la mitad de la selva y entonces empezaba a tocarse el cuero cabelludo y hacía entonces ciertos sonidos muy parecidos a aquellos sonidos del placer sexual, ¿no? Y ella empezaba a bañarse. Y entonces en el anuncio había este sonido que luego la gente decía, oye, pues yo quiero este champú porque entonces está provocando casi orgasmos, ¿no? Y se vendió muchísimo. Estaba un anuncio muy sexualizado, evidentemente. Pero lo quiero poner como un ejemplo literal, lo que es un sentido del erotismo en la vivencia del placer, porque esta chica estaba percibiendo y dándose un masaje en el cabello mientras se bañaba. Bueno, los que tienen cabello, ¿verdad? Y entonces en ella había una respuesta de placer. Era un placer que sí detonaba un placer, en todo caso, como respuesta sexual. Y la gente que lo ha usado me comentó alguna vez en alguna conferencia que yo lo platicaba, la gente que lo ha usado me dice, es que además ese champú huele mucho, tiene un aroma muy intenso. Y entonces esta sensación de la vivencia de lo que ofrecía ese champú era la experiencia también de placer, un placer a través del olfato y a través del tacto. Y por supuesto, si le sumábamos la fantasía, la imaginación, claro que esto se iba a convertir entonces en una maravillosa respuesta sexual humana. Pero entonces me regreso a los ejemplos en los que posiblemente hayas tenido experiencias eróticas sin que haya habido respuesta sexual humana. Y un típico caso que voy a mencionar es, piensa ahorita en este platillo favorito que tienes meses sin probar y que de repente cuando lo tomas y lo pruebas, ¿sí? Recuerda, la primera expresión que hacemos es, sí, qué delicia. Bueno, esta expresión del placer a través de mis sentidos, ¿sí? Que es placer tal cual, es también una experiencia erótica que no lleva a una respuesta sexual humana, pero que se vive como tal, como el placer. Y entonces, todo lo que tenga que ver con esta experiencia de placer, lo vamos a colocar en ese lugar, ¿sí? En esta experiencia de placer a través de nuestros sentidos. Ese es el número 2. Llevamos vínculo afectivo y hablamos también de erotismo. Si tú vas entrando al video, estamos hablando de los 4 ejes de la sexualidad. Básico tema. Este tema me ha tocado presentarlo hasta en primarias, ¿no? Donde hablamos de una manera muy abierta, muy sencilla también sobre esta experiencia de la sexualidad. El tercero es la vivencia de la sexualidad a través del género. ¿Sí? Nosotros vivimos la experiencia del género todos los días. Cuando tú y yo estamos eligiendo qué ponernos, qué vestir el día de hoy, estamos viviendo la experiencia del género, ¿sí? A través de elegir tal o cual prenda. Si esta tal o cual prenda puede llevarme a una experiencia de género que yo además voy a ir construyendo, porque recuerda que el género tiene una construcción social. De acuerdo a cada cultura, será entonces las características del rol de género que va a vivir una persona. Y entonces yo te puedo decir que en Irlanda, si hablaríamos de manera general, sin entrar en mucho detalle,
es muy frecuente que los hombres militares vistan de falda, ¿sí? Y esa falda es vista como un elemento muy masculino. Si lo traemos aquí a nuestro país, aquí en México, pues vamos a encontrarnos que si tú ves a un hombre que va caminando con falda, lo más probable es que debido a la idiosincrasia en este país y la falta de información que tenemos todavía respecto a la sexualidad, seguramente será observado, señalado y tú vas a ver si hasta agredido, porque todavía no ha llevado la comprensión, ¿sí?, de la experiencia de género como una construcción social. Bueno, lo que te quiero decir es culturalmente el género va a establecer ciertas tales o cuales características. Y entonces nosotros vivimos el género a partir de elementos como esos todos los días, ¿sí? Y en esta manifestación yo puedo ir ejecutando qué tan masculino me siento, qué tan masculino me voy a expresar, o que inclusive retirando el género, el binarismo de género, ¿sí? Es decir, eliminando esta parte en la que probablemente algunas personas no estén buscando sentirse ni muy masculinos ni muy femeninos, sino de una manera muy neutral, ¿no? Que ya los puedes ver todavía mucho más frecuentes, ¿no? En la calle de repente alcanzamos a ver a alguna persona y de repente decimos, a ver, ¿será mujer, será hombre? Y no lo sabemos porque está vestido de una forma muy neutral y entonces no identificamos claramente alguna característica que nos mande hacia un lugar y hacia otro, y eso es completamente válido, ¿sí? Esta vivencia también se identifica, tiene una nominación que va alejando entonces de la expresión del binarismo sexual, del binarismo de género, y que entonces en la experiencia de género a lo mejor no lo hace a través de sus vestimentas, pero lo puede hacer, por ejemplo, en casa o en la forma en la que va adoptando ciertos roles que son dedicados a uno o a otro o a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, por ahí está una experiencia también de vivencia de género a través del tercer elemento que te menciono. Y el cuarto elemento, que es uno de los más, pues también es uno de los que más acudimos cuando tratamos de explicar la experiencia de los cuatro ejes, ¿no? Que es la reproductividad. Reproductividad, no hablando de reproducción nada más. La reproducción que involucra esta parte de la fecundación, ¿sí? Todo lo que es la parte en la que un ser humano viene a la vida, ¿sí? Y que entonces cruzamos pues con gestación, en el parto, el nacimiento, etcétera, la forma en la que alguien se desarrolla con su paternidad o su maternidad, es la forma en la que vamos viviendo el sexo a través, perdón, la sexualidad a través también de la reproducción. La reproducción forma parte de este eje grandísimo que es la reproductividad, porque aquí vamos a ir incluyendo también todas aquellas situaciones que vamos heredando de otras áreas o de otras personas que forman parte de mis antepasados, por ejemplo, que fueron dejándome creencias o inclusive algunas tradiciones que son reproducidas de generación en generación. Es decir, en reproductividad vamos a agregar todo lo que tiene que ver sí con la reproducción humana, pero también con la reproducción de patrones y creencias que van a establecer alguna forma en la que yo me desenvuelvo en la vida, ¿no? Entonces, estos son los cuatro elementos: vínculo afectivo, erotismo, género y también, por supuesto, reproductividad. Ahora, ¿para qué me sirven estos en algún trabajo que esté haciendo con alguna persona? Pues yo te voy a comentar ahorita que tú lo podrías hacer de manera muy particular si tú te preguntas a ti y haces esta pregunta con toda honestidad y de estos cuatro elementos dices, a ver, yo como persona, ¿qué tanto estoy viviendo la expresión de mi vínculo afectivo? ¿Realmente establezco vínculos afectivos con las personas? ¿Establezco vínculos sanos? ¿Estoy destrozando toda posibilidad de que alguien tenga alguna relación conmigo? Y entonces esa pregunta haría eco en uno de los ejes. Otro de los ejes es la del erotismo. Por ejemplo, si tú estás dedicándole importancia, le estás dando tiempo a esta experiencia del erotismo a través de las relaciones que puedas tener, de la forma en la que tú te conectas eróticamente con alguien, entonces estaríamos dándole también una palomita. La otra, te digo, tú puedes tomar los cuatro, ¿sí? Lo importante es que te decía, vean los cuatro como si fueran una mesa que no necesita estar como conocemos la mesa en nuestra casa, una mesa de tipo equilibrada. La verdad es que estos cuatro ejes
en realidad nunca están equilibrados, ¿sí? Es decir, son dinámicos, se van moviendo durante el día, durante las semanas, durante los meses, durante los años. Y es importante entonces que hagamos esta reflexión porque tú te podrías preguntar, si yo tengo una relación con alguien, ¿sí? Y no está funcionando, y ya tenemos tiempo y algo está pasando y no está funcionando, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Oye, pues échate una revisión a estos 4 elementos y pregúntate cuál de estos elementos es el que estoy dedicándole más tiempo y cuál es el que le estoy dedicando menos tiempo. Y funciona no nada más para las personas que tienen pareja, funcionan también para las personas que no tienen pareja, ya sea, yo les digo de repente porque, ya sea por mayoría de votos o por decisión propia, ¿no? Es decir, hay personas que eligen no tener pareja y viven completamente equilibrados en su salud sexual, ¿sí? Es otra opción de la sexualidad. Y entonces también sirve que yo pueda ir preguntándome y siendo honesto. Recuerda que en la honestidad, en esta forma, ¿cómo voy entonces a establecerlo? ¿Sí? Juan Arturo, el vínculo afectivo comienza conmigo. Pues sí, comienza contigo, porque todo vínculo afectivo siempre comienza con nosotros. La verdad es que no es como que yo pueda decir, voy a empezar el vínculo afectivo en alguien más. ¿Sí? Todo afecto, toda afectividad siempre surge conmigo. Ahora, tal vez te refieres tú al vínculo que yo tengo conmigo mismo. Y es que eso tiene que ver con la integridad. Recuerda que integridad es hablarme con la verdad a mí. Y si yo me estoy hablando con la verdad, puedo tener una posibilidad también de abrirme un poco a este reconocimiento de la persona que soy. Y si tú te das cuenta, cada acto de vida que tú estás haciendo realmente está relacionado con la sexualidad. Por eso es importante definir, sexualidad es mucho más que sexo. Y tal vez en otros programas podremos tal vez colocarnos y hablar un poco más de sexo, ¿sí? Enfocarnos a la práctica sexual tal cual, una relación sexual. Y lo podemos hacer, pero ahorita estamos hablando de una manera muy general, esos 4 elementos que me pueden llevar a entender y de verdad comprender que nosotros vamos viviendo la sexualidad en cada momento de nuestra vida. Cada momento. Vínculo afectivo, género, erotismo y reproductividad. Recuerda que no los estoy diciendo en orden, ¿sí? Pero es como se te vayan ocurriendo. Así es que por ahí te puedes tú preguntar si esto va a aplicar o va a funcionar para ti. Hazte las preguntas, porque si tú estás notando que en la parte donde tienes menos ejercicio, por ejemplo, es en la vivencia del género, pues habremos entonces de revisar esa parte. Hace poquito en una terapia, por ejemplo, llegaba una chica a decirme, es que yo ya estoy harta, en mi casa soy la hermana menor y tengo que estar lavándole la ropa a todos mis hermanos, son 4 hermanos. Y luego además tengo que servirles y preparar la comida, a veces prepararla, pero servirles la comida. Y entonces ella me decía, yo ya no puedo más. Ahí estamos hablando de una persona que en la vivencia de la sexualidad, en el eje del género, está teniendo dificultades con esto, porque ella tiene la convicción de que su vida no tendría que ser así como la está viviendo. Y entonces, ese trabajo es un trabajo de sexualidad humana. Es un trabajo que está buscando encontrar alguna fórmula en la que esta persona pueda defender sus derechos, estableciendo los límites sobre su rol de género, que porque su papá o su mamá creencia, ¿te das cuenta? Su papá y su mamá creen que ella es la que debe hacerse cargo de la ropa y de la comida de sus hermanos solo porque es la mujer. Eso es una creencia que no le está llevando a la salud. Ella ya lo descubrió, ella ya lo conoce. Está trabajando ahorita en qué forma hacer esto que pueda ser sano para todos y que entonces pueda vivir en la experiencia del amor. Porque por otro lado está en ella esta idea de yo sí quiero a mis hermanos, amo a mis hermanos, pero no tengo que estar lavando los calzones, me decía. Y entonces pues por ahí estamos trabajando un poco de esto también, ¿no? Y tiene que ver con la forma en la que alguien puede identificar cuál de las áreas de estas 4 áreas, en el entendido que toca todas las áreas de mi vida, cuál de estas áreas entonces habremos de dedicarle un poquito más de atención, porque te digo, se van moviendo. Y lo importante es que tú puedas, si bien no mantener todo el equilibrio entre los 4, como las 4 patas de una mesa, por lo menos puedas ir detectando que hay una de esas patas que se está yendo muy para abajo, se está dejando abandonada y entonces puede provocar que me caiga. Porque así como te pido que te imagines, súbete a una mesa que tenga 4 patas, que estén en movimiento, ¿sí? En el tamaño cada una. Así es importante que sepas que estos elementos, esa puede ser una ayuda.
porque la única fórmula es eso, reconocerlo como una forma de verme a mí mismo y de revisar cuáles elementos son entonces los que necesito trabajar un poco más sobre mí. Lo importante es que puedas acercar en ese equilibrio reconociendo que todos son dinámicos. Es decir, algunos momentos de mi vida vivo muy fuerte el vínculo afectivo y me dedico nada más a estar dando amor, y a lo mejor en otro momento de mi vida establezco relaciones específicamente meramente sexuales, ¿no?, de atracción física nada más, a nivel pasión, y entonces eso lo tengo muy elevado, pero no me comprometo y pues es válido, ¿sí? O a lo mejor en algún momento alguien está viviendo experiencias como la de esta chica que te decía, que por cuestiones de género está siendo obligada a cumplir con creencias que no corresponden a las que ella tiene, y entonces habrá que hacer algo para ir colocando esos límites, y ella entonces buscará conocerse mejor también, ¿no? Por ahí va entonces esta intención de dártelos a conocer. A ver, ¿alguna pregunta antes de irnos? Porque ya estamos casi llegando al final de este trabajo. Quiero mandar un saludo a toda la gente que se ha estado agregando, y además los saludos, por supuesto. No alcancé a leerlos ahora desde el principio porque quise entrarle de lleno al tema. Bueno, Oliviera que me manda saludos también. Gracias, prima Irela. Tony Ortega, un saludote también. Miguel Martínez, le mando un saludo también a Miguel Martínez, por supuesto. También a Freshma. Saludos, dice, saludos, profe, desde Guasave. Gracias, un saludote a Guasave. Claude Marie, hi, how are you? I hope you still be here. Ese es mi amigo de Filipinas, que luego se conecta hasta ahora, porque en Filipinas ahorita pues ya es miércoles por la mañana y ahí alcanza a vernos a esta hora a tiempo, que no se escape de sus clases, ¿no? Emanuel Ortiz, también un saludote también, gracias. Benjamín, un saludote, hermanito, un besote también. Ervin, saludos también. El profe López ya se unió. Gustavo, Marta Félix también nos manda un saludo. Sabrina, un saludo, Sabrina, hace mucho que no sabía de ti. Marta Félix, un saludote también. Juan Arturo, gracias por tu pregunta. Nicolás, Valentín, te mando un saludote también. Blanca Irene, un saludo, Blanca. Gracias por estar aquí, Edgar Reyes también. Y luego Reynosa, saludos de parte de Italia. Un saludote también, por supuesto. Luis Enrique, un abrazo también. Saludos, Luis Enrique. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar hasta este momento. Recuerda reflexionar un poco cuál de los 4 elementos es el que estás necesitando trabajar un poquito mejor, ¿sí? Si no alcanzaste a ver el video desde el principio, lo voy a dejar aquí colgado en IGTV para que lo puedas ver y lo puedas compartir con quien consideres que necesita darle un poquito de vuelta a esto, ¿sale? Hasta luego. Mi nombre es Antonio Guzmán, sexólogo y psicoterapeuta, y me da muchísimo gusto decirte que nos vemos acá el próximo martes a esta misma hora, 9 de la noche, tiempo del Pacífico, 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, para que platiquemos juntos. Adiós.